Pero vamos a meditar un momento en la palabra de Dios, hermano, y los invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 13 al 16, hermanitos. El tema, hermanos, se llama una vida de santidad. Así que, puestos en pie, hermanitos, como reverencia a la palabra de Dios, leemos juntos y posteriormente oramos. Dice así la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Bendito Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Te pedimos, Padre, que así como tú has recibido las alabanzas, ahora hables también a nuestro corazón. Señor, tú eres el único que puede tocar los corazones, Señor, de tus hijos. Señor, nosotros solamente somos instrumento, pero sin tu ayuda no podemos hacer nada. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien hable y quien toque los corazones de los hermanos que están aquí presencialmente, así como los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanitos. Una vida de santidad, hermanos. El apóstol Pedro está haciendo una exhortación a los hermanos, a pesar de que estaban viviendo en tiempos muy difíciles. Él está haciendo una exhortación a mantenerse firmes, a vivir en una vida de santidad. Y eso es lo que Dios busca y espera en sus hijos como cristianos, que tengamos una vida de santidad. El Señor siempre ha querido tener a un pueblo santo, un pueblo que esté consagrado solamente para Él. Si nosotros nos vamos y retrocedemos un poco más atrás, hermanos, en el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios había levantado un pueblo especial a través de una promesa de Abraham, Isaac, Jacob, y se forma a través de las tribus de Israel. Él quería ser un pueblo diferente, un pueblo especial a todas las demás naciones, por lo cual Él levanta un pueblo que los saca de la esclavitud para llevarlos a un lugar, al desierto, a un lugar donde iban a adorar a Dios, pero sobre todo llevarlos a una tierra santa donde pudieran servirle. Si nosotros vemos en Levíticos 11:45, dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esto no es algo nuevo, hermanos, sino que Dios quería ser un pueblo santo. Lógico que el pueblo de Israel no podía servirle a Dios porque estaban viviendo en esclavitud. No podían adorar a Dios porque eran esclavos. Por eso Dios entonces se acuerda de aquel pacto que tenía con Abraham y saca al pueblo de Israel para llevarlos a una tierra prometida donde pudieran servirle, donde pudieran ser santos exclusivamente para servirle a Dios. Sin embargo, hermanos, conocemos bien la historia, que el pueblo de Israel fracasó. A pesar de todos los mandamientos, leyes, estatutos que Dios estableció para que Israel caminara en ellos y no se desviara y pudiera ser un pueblo especial para el Señor, sabemos que ellos se volvieron a apartar de Dios y no pudieron ser santos, por lo cual al final Dios vemos que los desechó, por lo cual vemos que los llevaron cautivos. ¿Por qué? Porque no cumplieron, no se vio el resultado que Dios esperaba en un pueblo. Dios sacó a Israel de Egipto para que le sirviera, para que fuera un pueblo especial para Él. Y es lo mismo hoy en día, hermanos. Usted y yo hemos sido sacados del mundo, no para seguir viviendo como lo hacíamos antes. No tiene ningún sentido
Si el Señor nos ha sacado del mundo para seguir viviendo nuevamente como estábamos en el mundo. El Señor nos ha sacado de ese mundo de pecado, ese mundo donde, hermanos, realmente nuestra vida era solamente ofender a Dios. Y Él nos ha sacado y nos ha limpiado y nos ha llamado para que le seamos un pueblo santo, para que le sirvamos a Él. Nosotros podemos ver también, hermanos, que estando en el desierto, Dios quería habitar en medio de ellos, por lo cual les manda a construir un tabernáculo de reunión en el cual dice la Biblia que Dios se manifestaba en el propiciatorio, en el arca. Ese tabernáculo estaba dividido en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todas las cosas que estaban ahí, todos los utensilios, eran consagrados para Dios, eran dedicados especialmente para el Señor. Hermanos, así como todo eso era consagrado, así también, hermanos, nuestra vida debe ser entregada solamente a Dios. Nosotros, hermanos, podemos ver en 1 Corintios 6:19, cuando dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Dios en aquel tiempo quería habitar en el tabernáculo de reunión. Dios es santo, hermanos, y por eso quería tener un pueblo santo, porque no puede habitar Dios en un pueblo pecador. Hoy en día no está ese tabernáculo, pero hoy Dios habita en nuestro cuerpo y dice: ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es tuyo, sino que es de Dios? Este es el lugar donde Dios quiere morar. Este es el lugar donde Dios quiere habitar, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en todo nuestro ser. Pero, hermanos, tenemos que vivir en santidad. Nosotros vemos, hermanos, que aquel pueblo fue destruido, que aquel tabernáculo se perdió, que aquel templo que se construyó y que fue un templo de mucha grandeza, hermanos, aún así vemos que Dios se apartó de ese lugar. ¿Por qué? Porque el pueblo se corrompía, porque el pueblo no era santo. Hoy Dios no quiere habitar en ese tabernáculo, no quiere habitar en ese templo. El Señor quiere vivir en cada uno de nosotros, pero tenemos que vivir en santidad. Si no vivimos en santidad, Dios no puede estar aquí. No podemos decir que somos santos cuando realmente seguimos viviendo, o seguimos pensando, seguimos deseando las cosas que antes teníamos. No podemos, hermanos, ser igual. Hoy en día, hermanos, tenemos que entender que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Él vive en nosotros, hermanos. Y tenemos que entender también, hermanos, que la iglesia ha sido llamada para ser una nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios, que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, pero dice nación santa. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados para ser una nación santa que dé gloria al único Dios vivo y verdadero. ¿Para qué nos sacó el Señor? Dice: para que anunciéis las virtudes, para que anunciemos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, de cómo nos sacó del pecado. Ahora vivamos para Él, glorificando a Dios en nuestra vida. No nos ha sacado del pecado para seguir viviendo en pecado. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida, hermanos? Tanto sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para seguir viviendo igual. Y muchos cristianos, hermanos, siguen viviendo de la misma forma. Y me recuerda cuando el pueblo de Israel, cuando se divide, la tribu del norte y la tribu del sur, Judá, la tribu del sur, y Israel, la tribu del norte, y cuando es llevado cautivo por los años 722 por los asirios, el pueblo de Samaria queda vacío,
Y aquel rey entonces empieza a llenar nuevamente la tierra de Samaria, trayendo gente para volverla a poblar, pero esa gente no conocía a Dios. Entonces Dios dice que envió leones para que los matasen, porque no conocían a Dios y estaban pecando en la tierra que Dios había dado a su pueblo. Por lo cual entonces le llegan a decir al rey: ¿sabes qué, rey? Esa tierra donde nos has llevado, la verdad, ahí la gente no conoce la ley de Dios y mucha gente está muriendo. ¿Qué es lo que hacen? Envían a un sacerdote para que les enseñara la ley de Dios. Y dice entonces que ellos temían a Jehová, pero al mismo tiempo honraban a sus dioses. Y muchas veces, hermanos, pasa lo mismo, que muchas veces nosotros queremos ser santos, queremos estar en la casa de Dios, queremos estar en la presencia de Dios, pero también queremos seguir viviendo parte del mundo. Queremos estar aquí, pero también nuestro pensamiento está en las cosas del mundo. No podemos ser santos así, hermanos. Tenemos que ser santos completamente. Dios busca a cada uno completa santidad, no es a media. Como bien decía nuestro pastor Chusito, o somos o no somos, hermano. Otro punto, el ser santo, hermanos, no es una opción, no es si quiero. El ser santo, hermanos, es como un requisito indispensable. Si usted no es santo, no va a ver a Dios. Y lo podemos ver, hermanos, en Hebreos 12:14, donde dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no somos santos, hermanos, no vamos a ver a Dios. No vamos a habitar en su presencia, porque las cosas incorruptibles no pueden heredar las cosas celestiales, dice su palabra, hermanos. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Usted quiere estar en la presencia de Dios? Pues viva en santidad, hermanito. Vivamos en obediencia entonces, hermanos. Si no vivimos en santidad, les aseguro, hermanos, que no vamos a ver a Dios para vivir con Él, sino para que recibamos otro castigo. Pero no es lo que queremos, hermanos, ni es lo que Dios quiere tampoco. Todos los que estamos aquí estamos buscando cada día más de Dios porque queremos estar en su presencia, porque queremos vivir con Él por todos los siglos, pero tenemos que vivir en santidad. Y no podemos decir, hermano, es que santo solamente es Dios. Muchas veces decimos eso, santo solamente Dios. Es cierto, hablando de la perfección de la santidad, como Dios no hay ninguno. Pero si Dios nos ha llamado a ser santos, está hablando de algo que sí podemos alcanzar, de algo que sí los hombres pueden llegar a ser. Entonces, hermanos, no digamos que no se puede. Ser santo, hermanos, sí se puede, porque el Señor ha dejado a su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder alcanzar la santidad. Y quizás si alguien diga, como no puedo ser santo, ¿para qué me esfuerzo? No, hermanos. Si pudiéramos medir la santidad o si hubiera un termómetro, ¿cómo medimos la santidad? No sé cómo nos veríamos, hermanos, qué nivel estaríamos de santidad si midiéramos del 1 al 10. Nadie llegaría al 10. Pero cuando Dios ve ese esfuerzo que tú haces por querer agradarle, por querer ser obediente a Él, por querer servirle, por querer llevar una vida que solamente dé gloria a Dios, eso es lo que Dios ve en ti. Ese esfuerzo que tú estás haciendo para agradarle a Dios todos los días, hermanos. Y el saber que nosotros vamos a recibir un reino inconmovible, eso nos debe de motivar para decir, Señor, yo quiero ser santo, yo quiero agradarte todos los días, yo quiero servirte con todo mi corazón. Y lo vemos en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El saber que nosotros vamos a recibir un reino inconmovible, un reino que Dios ha de darnos con su Hijo Jesucristo, debe ser motivo para animarnos cada día y serle fiel al Señor. Y buscar a Dios cada día más y más, hermanos. Pero tenemos que vivir en santidad.
El esposo debe orar por su esposa para que su esposa viva en santidad también. La esposa orar por su esposo para que su esposo viva en santidad. Los padres orar por los hijos para que los hijos vivan en santidad también, hermanos. Tenemos que vivir en santidad para poder ver a Dios, para poder ser salvos, hermanos. Si Dios es nuestro Padre, tenemos que ser como Él. Primera de Pedro 1:15 y 17 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú llamas a Dios, que es tu Padre, entonces tenemos que demostrar que en verdad somos hijos de Dios. Pero no podemos llamar Padre a aquel que es santo, aquel que es perfecto, si nosotros vivimos una vida diferente a la cual el Señor nos está pidiendo, hermanos. Y dice: en toda vuestra manera de vivir. En todo, hermanos, tenemos que ser santos. En la casa, en el trabajo, en el negocio, en la escuela. No solamente aquí en la iglesia. Es allá afuera donde los demás puedan ver que en verdad Cristo vive en nosotros, hermanos. Porque para eso hemos sido llamados. Para reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros y que los demás conozcan que en verdad Cristo puede cambiar y transformar la vida del hombre. Pero, hermanos, si usted llama a Dios Padre, honre entonces a Dios. Honre a Dios con su vida. Porque créame que un padre terrenal, cuando ve que su hijo hace algo ilícito, cuando su hijo comete un delito, no creo que se sienta orgulloso. Mira, mi hijo mató, qué bueno. Mi hijo robó, qué bueno. Me siento bien orgulloso de mi hijo. ¿Verdad que no, hermanos? Nadie se siente orgulloso de lo que un hijo hace cuando hace algo indebido. Pero cuando a nuestros hijos hacen algo, hermanos, de lo que sí nos agrada, de lo que sí es bueno, nos sentimos orgullosos y quizás hasta lo queremos presumir y quizás muchas veces hasta los logros los ponemos en las redes sociales, que todos vean lo que mi hijo ha hecho. Pero nadie presume sus errores. ¿Por qué? Porque nos avergüenza. Entonces, hermanos, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre, honremos a Dios entonces con nuestra vida, hermanos. Porque si no, quizás dirá Dios: ese no es mi hijo. Ese dice que es mi hijo, pero no hace lo que yo le digo, entonces no puede llamarse mi hijo. No querramos engañar a Dios, hermanos. En verdad, hermanos, tenemos que vivir una vida de santidad. Sí se puede, hermanos. El tiempo, por eso el apóstol Pedro dice: en el tiempo de vuestra peregrinación, recordando, hermanos, que solamente es un momento que estamos en la tierra, que es una temporada, que solamente vamos de paso, que somos solamente peregrinos aquí, hermanos. Entonces tenemos que vivir el tiempo que nos queda, vivir en santidad, en obediencia a Dios. Los tiempos que estamos viviendo actualmente, se pueden dar cuenta, son tiempos muy difíciles, son tiempos muy complicados, hermanos. Y si Dios nos llamara mañana o nos llamara la próxima semana, ¿estamos a cuenta con Dios? ¿Estamos preparados? ¿Llevamos una vida de santidad? Puedo decir: Señor, ven cuando tú quieras, yo estoy preparado. Pero si andamos mal, hermanos, seguramente en nuestro corazón decimos: no, todavía no, que Cristo no venga. ¿Por qué? Porque estamos mal. Pero si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, el momento en que el Señor diga, estamos preparados. Cristo quiere presentar a la iglesia ante Dios como una novia santa. Efesios 5:27, hermanitos. A fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Cristo venga, hermanos, Él viene por una iglesia sin arruga, sin mancha. Es la iglesia que Él va a presentar delante de Dios. Es la novia que se va a casar allá en las bodas del Cordero. Pero no va a llevar una iglesia manchada, una iglesia sucia, una iglesia contaminada. Él va a presentar a la novia limpia, pura.
la que está en santidad. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia es usted, hermano. Usted debe de cuidar su vida todos los días. Debe de cuidar sus pensamientos también, hermanos. Porque cuando Cristo venga, ahí se verá realmente quiénes son los que están preparados, quiénes son los que están viviendo en santidad. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. Si no somos santos, nos vamos a quedar. Si no somos santos, hermanos, nos vamos a quedar aquí en la tierra a ver todo lo que va a acontecer. Pero si estamos viviendo una vida que agrada a Dios, tenga por seguro que verá a Dios en aquel gran día, cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Y por último, hermanos, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, cuidémonos de todo aquello que puede manchar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, hermanos. Que estemos viviendo una vida agradable a Dios, una vida limpia. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en el corazón del hombre, todo lo que el hombre hace va a ser para glorificar a Dios. Pero cuando no hay temor en el corazón del hombre, todo lo que hace lo va a hacer para él y no para darle gloria a Dios. Por eso dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor siempre ponga ese temor en nuestros corazones para que podamos vivir una vida que agrade a Dios. Y en Tesalonicenses 5:23 nos dice, hermanos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente, espíritu estén guardados limpiamente para cuando Cristo venga. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Va a ser muy pronto ya, hermanos. Una de dos, o Cristo viene o Él nos llama. Pero cuando suceda eso, cualquiera de los dos eventos, que estemos así como dice el texto. Nuestro ser, todo nuestro ser por completo, viviendo en santidad, hermanos. Cuide su vida, cuide sus pensamientos. Guárdese, consérvese para Dios. Honre a Dios con todo lo que haga, hermanos. Si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces vivamos conforme a la voluntad de Dios. No digamos, es imposible, no lo es. Todo lo es posible con Cristo, hermanitos. Todo lo es posible. Y si el Señor dice que se puede ser santo, es porque sí se puede ser, hermanos. Concluyo, hermanitos. Dios es santo, hermanos, y pide lo mismo para todo aquel que ha creído en Jesucristo. No pide santidad para el que está allá en la cantina. No pide santidad para el que está en un antro. Pide santidad para los que estamos aquí. Llegará el día, hermanos, cuando Dios dice que apartará los corderos y las cabras. En ese día, hermanos, se apartará lo que es santo y se quitará lo que es inmundo. Si usted, hermanos, quiere ver a Dios, viva una vida de santidad. Y no se deje engañar. O no queramos engañar a Dios. Él conoce todo de nosotros, hermanos. Él sabe realmente cómo estamos delante de su presencia. Les vuelvo a repetir, Dios
ha dejado a su Espíritu Santo para que nos ayude en este mundo de pecado. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, sí podríamos decir: Señor, es imposible ser santo. No se puede. ¿Por qué? Porque estaría luchando con sus fuerzas. Pero no es así. El Señor sabe muy bien qué es lo que necesitamos y ha dejado al Espíritu Santo para que Él nos ayude a llegar hasta el final, hasta la meta, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, y reflexionemos en verdad cómo estamos delante de Dios. Mi vida ha sido una vida que agrada a Dios. Mi vida en verdad ha agradado a Dios o he ofendido a Dios. Y mientras los hermanos pasan al altar, vamos a escuchar, vamos a cantar un canto, hermanos. Pero venga, hermanos, acuda al altar y pídale ayuda a Dios. Pídale al Señor que le ayude a ser santo, que todos los días le ayude a vivir una vida que honre, que dé gloria a su nombre como debe de ser. Y si no lo hemos hecho, si no hemos estado viviendo como Él quiere, pidámosle perdón y comencemos de nuevo. Señor, aquí estoy. No he caminado como tú esperas, pero aquí estoy con tu ayuda. Podemos lograrlo. Solo quiero estar Bendito Dios, cerca de ti, junto a ti, tocar tus manos, postrado a tus pies. Solo quiero hacer tu voluntad. Solo quiero verte sonreír junto a mí, besar tus manos, postrado a tus pies. Quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo, entregar mi vida en santidad y amor, adorándote. pase al altar, hermanos. Pueden pasar, hermanos, al altar, pedir la dirección de Dios, que Él nos ayude para llevar una vida conforme a su voluntad, mis hermanos. Lo que quiero es Vivir muriendo a mí mismo, entregar mi vida en santidad y amor, adorándote, Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. Solamente tú eres santo y nadie es como tú, Señor. Solamente tú eres santo, Padre. Y te damos gracias porque también nos has pedido que seamos santos. Y es posible porque has dejado, Señor, de tu Espíritu para que Él nos ayude, Señor, a seguir adelante este mundo. Ayuda a tu iglesia, Señor, fortalécelos, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija todos los días para llevar una vida agradable, Señor. Que quitemos de nuestra vida todo aquello que nos estorba, toda aquella inmundicia, todo aquello, Señor, que nos impide correr la carrera con paciencia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, Dios eterno, para que un día podamos estar en tu presencia, para que un día podamos honrarte, Señor. Gracias, Padre bendito.
Santo, santo, santo es tu nombre y digno de toda alabanza, Señor. Sea a ti la gloria, Padre. Pero también, Señor, traemos peticiones delante de tu presencia en estos momentos, Señor, confiando, Padre, en que tú escucharás cada petición que tus hijos traen, bendito Dios.